Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de Fundamentos Básicos de Visual Basic.net utilizando interfaces gráficas de usuario. En esta oportunidad vamos a ver los bucles anidados teniendo como referencia el bucle for para poder explicar detalladamente esta videoclase y este tema de bucles anidados. Entonces, situémonos como de costumbre en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y expliquemos con un ejemplo sencillo el funcionamiento y la sintaxis de los bucles for anidados. Bueno, ya dentro de Visual Studio y después de haber creado el proyecto, vamos a realizar un pequeño ejemplo utilizando dos componentes Lixbox para que al iniciar el programa o al ejecutarlo nos muestre automáticamente en el primer Lixbox la tabla de multiplicar del 8 y en el segundo Lixbox la tabla de multiplicar del 9. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya sabemos qué componente es el que va a realizar la acción cuando ejecutemos nuestro programa. Entonces, como sabemos que es el formulario, porque al cargar el formulario tiene que mostrar automáticamente la tabla de multiplicar del 8 y del 9 en los Lixbox correspondientes. Entonces situémonos en el código fuente del formulario presionando doble clic sobre él. Entonces ya dentro del código fuente del formulario vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crearnos un primer bucle for, el cual su variable contadora i la vamos a inicializar en 8, va a tener un límite de 9 y se va a repetir de 1 en 1. Entonces presionamos Enter y ya tenemos declarado el primer bucle for. Dentro de ese bucle for que acabamos de crear, es decir, dentro de sus instrucciones, vamos a anidar el otro bucle for. De modo que apliquemos el concepto de bucles anidados, en este caso bucles for anidados. Entonces creamos un segundo bucle, pero este hace parte de las instrucciones del primer bucle que creamos anteriormente, el cual su variable contadora, que vamos a llamar j, la vamos a inicializar en 1, va a tener un límite de 10 y se va a aumentar de 1 en 1. Presionamos Enter y ya está. Tenemos los bucles for anidados, es decir, un bucle for dentro de otro bucle for. El bucle for principal que creamos primeramente lo denominamos bucle for padre. Y el bucle for que está dentro del bucle for padre o el bucle for anidado lo llamamos bucle for hijo. Entonces, teniendo estos dos conceptos claros, vamos a realizar el código concerniente para darle solución al ejemplo, ya teniendo los bucles for anidados. Dentro de las instrucciones del bucle for hijo, vamos a colocar un condicional if, el cual va a tener como condición que si i es igual a 8, entonces al componente Lixbox, el cual llamamos li tabla 8 por medio de la propiedad name, colocamos un punto en su propiedad items. Vamos a agregar lo siguiente. Vamos a colocar el valor actual de i concatenado con una cadena de caracteres que vamos a colocar el símbolo de la multiplicación en lo que a matemáticas en general se refiere, concatenado a su vez con el valor de j actual, concatenado a su vez con otra cadena de caracteres para representar el símbolo del igual, concatenado a su vez con lo que arroja el resultado de la expresión i por j. Y ya está. Tenemos la primera parte realizada. Ahora, en el caso de que i sea igual a 9, vamos a colocar un else if, un condicional anidado, que esto lo vimos en videoclases anteriores. En el caso de que i sea igual a 9, entonces realizamos lo mismo, pero en la tabla del 9.
con el componente Lixbox que va a mostrar la tabla de multiplicar del 9. Entonces borramos LI tabla 8 y colocamos 9. Y ya está. Tendríamos nuestro programa realizado. Ahora viene lo mejor, viene la explicación. Bueno, suponiendo que ejecutamos nuestro programa, al ejecutarse se va a encontrar con la declaración de este bucle for principal, al cual denominaremos bucle for padre. Va a evaluar el valor inicial de su variable contadora, en este caso i, que es 8, su valor inicial es 8, y luego evalúa la condición del bucle, en este caso que si 8 es menor o igual a 9, como la condición se cumple, entra a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro del bucle for padre, encontrándose con la declaración de otro bucle for. Este es el bucle for que anidamos al bucle for padre, y el cual vamos a denominar en este ejemplo como bucle for hijo. Entonces va a realizar lo mismo, entra a ejecutarlo, evalúa el valor inicial de su variable contadora, en este caso j, la inicializó en 1. Ahora evalúa la condición del bucle, que si 1 es menor o igual a 10, como la condición se cumple, entra a ejecutar las instrucciones del bucle for hijo, encontrándose con esta sentencia if o este condicional if, que tiene como condición que si i, que en este momento equivale a 8, es igual a 8, como la condición se cumple, porque 8 si es igual a 8, entonces al componente Lixbox con propiedad name li tabla 8, en su propiedad items va a agregar lo siguiente: lo que tiene i, que en este caso es 8, concatenado con el símbolo de la multiplicación en una cadena de caracteres, concatenado con el valor actual de j en esta vuelta, concatenado con el símbolo del igual y concatenado a su vez con el resultado de la expresión i por j. Entonces i, que equivale a 8, lo multiplicamos por 1, que es el valor actual de j. 8 por 1 sería igual a 8, y eso es lo que se va a agregar al componente Lixbox con propiedad name li tabla 8. Entonces agrega eso al Lixbox, termina de ejecutar la instrucción. Este else if lo omite porque se cumplió la sentencia if principal. Llega al final de las instrucciones del bucle for hijo, aumenta el valor de la variable contadora j en 1, ya j no vale 1, sino que vale 2. Entonces, como 2, si es menor o igual a 10, se vuelve y se repite el bucle. Entonces, vuelve y entra a la sentencia if, evalúa la condición, que si i, que sigue siendo 8, porque todavía no se ha aumentado y no hemos salido del bucle for hijo, como i, si es igual a 8, entonces vuelve a agregar a la tabla, al Lixbox, li tabla 8, lo que contiene i, que es 8, concatenado con el símbolo de la multiplicación, concatenado a su vez con el valor actual de j, que es 2, concatenado con el símbolo del igual y concatenado con el valor actual de i, que es 8, por el valor actual de j, que es 2. Entonces 8 por 2 sería 16, y eso es lo que se va a agregar al componente Lixbox con propiedad name 8, con propiedad name li tabla 8. Entonces se termina de agregar, omite el else if porque se cumplió la sentencia if principal, realiza el aumento de la variable contadora j hasta que j sea mayor que 10. Entonces, suponiendo que ya j vale 10, ya se aumentó al valor de 10, como 10 si es menor o igual a 10, entra a ejecutar de nuevo las instrucciones del bucle for hijo. Entonces entra en este if, la condición se cumple porque i sigue siendo 8, y como 8 si es igual a 8, entra a ejecutar esta instrucción agregando al Lixbox lo que contiene i, que es 8, con el símbolo de la multiplicación, con el valor actual de j, que es 10, con el símbolo del igual,
concatenado a su vez con el resultado de la expresión 8 por 10. Entonces 8 por 10 sería igual a 80. Entonces termina de agregar eso al Xbox LI tabla 8, omite las instrucciones del else if y aumenta el valor de la variable contadora j en 1. Entonces ya j no vale 10, sino que vale 11. Entonces evalúa de nuevo la condición que si 11 es menor o igual a 10, como la condición no se cumple, ya no ejecuta más las instrucciones que se encuentren dentro del cuerpo del bucle for hijo. Entonces se deja de repetir, se finaliza el bucle for hijo, llega al final de las instrucciones del bucle for padre, realiza el aumento de la variable contadora i, ya i no vale 8, sino que vale 9. Entonces, como 9, si es menor o igual a 9, entra a ejecutar de nuevo las instrucciones que se encuentren dentro del bucle for padre. Entonces, nuevamente, entra a ejecutar las instrucciones del bucle for hijo, evalúa nuevamente el valor inicial de su variable contadora, que en este caso es j, se reinicia en 1, porque al ser el bucle for hijo parte de las instrucciones del bucle for padre, al repetirse de nuevo las instrucciones del bucle for padre, el bucle vuelve a su estado principal. Es como si no se hubiera ejecutado nunca, sino como si se hubiera ejecutado por primera vez. Entonces, al ejecutarse de nuevo, se reinician los valores con la que se creó y vuelve y realiza el mismo proceso. Entonces, el valor actual de la variable contadora j es 1. Evalúa la condición que si 1 es menor o igual a 10, como la condición se cumple, ejecuta las instrucciones que se encuentren dentro del bucle for hijo. Entonces entra a ejecutar la sentencia if, evalúa la condición que si i, que en este caso es 9, porque ya se aumentó, es igual a 8, como la condición no se cumple, no entra a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro de la sentencia if principal. Entonces pasa al siguiente condicional, en este caso un else if, evalúa la condición que si i, que en este caso es 9, es igual a 9. Entonces, como 9, si es igual a 9, la condición se cumple, entra a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro del else if, encontrándose con la instrucción li tabla 9, que es el Xbox, donde se va a agregar la tabla de multiplicar del 9. Entonces, por cada vez que se repita el bucle for hijo, se va a agregar esto que vemos aquí, es decir, lo que contiene i, que es 9, concatenado con el símbolo de la multiplicación, concatenado con el valor actual de j, que es 1, concatenado con el símbolo del igual y concatenado con el resultado de la expresión i por j. En este caso i vale 9 y eso lo multiplicamos por el valor actual de j, que es 1. Entonces 9 por 1 sería igual a 9. Entonces al terminar de agregar esto en el Xbox, llega al final de las instrucciones del bucle for hijo, aumenta j en 1, ya j no valdría 1, sino que vale 2, y así va a seguir repitiéndose hasta que j sea mayor que 10, es decir, hasta que sea igual a 11. Entonces cuando j sea igual a 11, al terminar de agregar toda la tabla del 9 al Xbox de la tabla del 9, se va a dejar de repetir el bucle for hijo, va a llegar a las instrucciones del bucle for padre y va a aumentar el valor de la variable contadora i en 1, ya i no vale 9, sino que vale 10, y como 10 no es menor o igual a 9, que sería la condición del bucle for principal, el bucle for padre se deja de repetir y por ende también sus instrucciones, y el programa finalizaría. Bueno, vamos a ejecutar ahora nuestro programa para ver que efectivamente funciona. Presionamos en iniciar
y vemos que efectivamente nos muestra la tabla de multiplicar del 8 en el Xbox 1 y la tabla de multiplicar del 9 en el Xbox 2. Todo esto lo realizamos con estas pocas líneas de código, utilizando bucles anidados y más específicamente bucles for. Yo sé que la primera es muy complejo de comprender todo esto que hemos realizado, pero yo sé que con práctica y repitiendo, pues esta videoclase de seguro lo van a comprender y lo van a saber manejar correctamente. Entonces espero que se haya comprendido un poco, y créanme que esta fue la forma como más fácil de explicarle este tema, porque también se me hace complicado o complejo explicarles estos temas de bucles, porque la verdad es que sí son complejos, pero creo que esta fue la forma más fácil de que ustedes comprendieran el funcionamiento de los bucles anidados. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca del tema que vimos en la presente videoclase, no dudes en expresarla en los comentarios. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.